Lo dijo en la primera hora. Ana Belén Cordero está conectada con nosotros. Ella es asambleísta del movimiento Creo e integrante del bloque conocido como el BAN, la Bancada de Acuerdo Nacional. ¿Cómo le va, asambleísta Cordero? Bienvenida. Hola Fabricio, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. ¿Qué va a pasar mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional? Mañana el Pleno, al menos en la agenda, va a estar on fire, ¿eh? En la mañana creo que tienen la sesión de la votación del texto final del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del aborto en casos de violación. Tienen un punto en una de las sesiones para tratar el tema del Banco del Pacífico, van a tratar la crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, mañana tienen una agenda apretadísima, pero quiero empezar por el tema del aborto. ¿Hay ambiente o no para consensuar un texto que permita justamente la aprobación de esta normativa, asambleísta Cordero? Mire, yo creo que debería haber ambiente justamente para legislar en favor de lo que la mayoría de la ciudadanía requiere, ¿sí? Yo creo que yo, al menos como asambleísta, estoy consciente de que hay muchas necesidades y las necesidades en concreto de niñas, mujeres y adolescentes que son violadas en la ruralidad. Eso ocurre aún más en el seno de su familia, y eso es algo lamentable. Todos como sociedad debemos lamentar y debemos estar conscientes que esas niñas, esas mujeres, esas adolescentes no pueden ser forzadas a ser madres. Sin embargo, como usted menciona, Fabricio, tiene que haber un texto de consenso y no irnos a los extremos, como en un momento ocurrió con el informe de mayoría de finalmente interrumpir un embarazo a manera de infanticidio a los 7 meses de embarazo, ¿no? Yo creo que, digamos, los dos informes en cuanto a la temporalidad, a las semanas, están bastante, digamos, consensuados de alguna manera. Igual hay diferencias. En el uno son 16 y 18 semanas respectivamente para mujeres menores y mayores de edad, y en el otro son 6 y 12 semanas. Sin embargo, hay temas todavía que quedan por fuera y que seguramente el Ejecutivo tendrá que incluirlos, como el tema de la objeción de conciencia institucional, la objeción de conciencia individual, el tema de cómo se instaurará el tema de este formulario para que de alguna manera el Estado no deje impune esta violación, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algunos temas que pulir. Ojalá pueda darse algún consenso el día de mañana. Ahora, la posición de ustedes y de usted en lo personal. Primero, la bancada del BAN va a votar como bancada, los independientes van a votar por su lado, Creo va a votar de otra manera. Al interior de los 12 legisladores de Creo, ¿hay consenso? ¿Lo van a hacer orgánicamente? ¿Cómo lo van a hacer mañana? Se nos ha dado total libertad para votar a conciencia. No hay una postura orgánica, institucional ni de bancada. Yo en lo personal voy a votar a favor del informe de minoría. Esa es mi postura. Yo siempre he defendido la vida desde la concepción. Sin embargo, al haber una sentencia de la Corte Constitucional y al entender que existen otras realidades como las violaciones de niñas, mujeres y adolescentes, votaré a favor del informe de minoría. ¿Usted no está de acuerdo con el de mayoría entonces? No estoy de acuerdo con el de mayoría. Ni con la reformulación del último texto final para votación. Digamos, ahí hubo unos cambios que fueron incorporados por la Comisión de Justicia en los últimos 8 días. Sí, efectivamente hubo unos cambios. Sin embargo, a mí no me queda claro cómo van a manejar el tema de la objeción de conciencia institucional. Es un tema que tanto las instituciones como las personas, derecho constitucional a la objeción de conciencia, tienen a negarse a practicar determinados procedimientos médicos. Entonces, ¿cómo se le va a exigir a una determinada institución que practique un procedimiento médico si no está, digamos, de acuerdo o comparte ese tipo de procedimientos? Yo creo que eso valdría aclararlo y bueno, vamos a ver cómo se da la votación el día de mañana y vamos a ver finalmente el Ejecutivo tiene la última palabra ya cuando regrese a su poder la ley, ¿no? Pero ¿usted va a apoyar el informe de minoría por convicción o porque desde su óptica, asambleísta Cordero, termina siendo el mal menor el aprobar el informe de minoría? Mire, yo siempre he creído que existe un eximente de responsabilidad a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que están embarazadas producto de una violación. De hecho, yo antes de ser asambleísta publiqué varios textos sobre el tema. Siempre creí que debió establecerse un procedimiento penal o judicial, jurisdiccional, si se quiere llamar así, expedito para lograr perseguir al violador y finalmente poder tener un resarcimiento penal, pero también un apoyo a la mujer que está embarazada. Para mí, el aborto, personalmente yo, pero eso no quiere decir que toda la población deba ser así, no es una salida, no es una solución, porque una mujer física y psicológicamente queda incluso peor. Pero creo que todas las mujeres tienen derecho a tener una vía
legal y una vía segura para poder tomar una decisión finalmente. Esa es mi postura personal. También creo e impulsaré, eso lo está haciendo mi compañera y mi colega Natalia Arias, una reforma a la ley para que exista la adopción desde el vientre, justamente para este tipo de casos de niñas, mujeres y adolescentes que han sufrido una violación y que han quedado embarazadas producto de esa violación, ¿no? Ahora, yo le pregunto si su postura, que es personal y usted la ha expresado así, no va en contraposición con la sentencia de abril del año pasado de la Corte Constitucional, porque está claro que más allá de lo que pase el día de mañana con el pronunciamiento de la Asamblea sobre la normativa legal, a nivel constitucional está despenalizado el aborto para casos de violación, asambleísta Cordero. Mire, la Corte Constitucional lo que hizo fue establecer un eximente de responsabilidad penal, es decir, no vamos a perseguir penalmente a la niña, a la mujer o al adolescente que interrumpa su embarazo hasta las semanas que finalmente se dé el regateo de semanas, porque con eso es otro tema que yo no estoy de acuerdo, no es un regateo de más, de menos, debe ser un tema técnico, finalmente interrumpa su embarazo producto de una violación. Pero eso no significa, a nivel personal, yo no tengo por qué estar de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional. Tengo que votar, sí, de alguna manera, pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con una sentencia. Pero esa sentencia, claro, usted podría no estar de acuerdo, yo no podría estar de acuerdo, pero es una sentencia que es de cumplimiento obligatorio, asambleísta. Claro, para quienes deben practicar estos procedimientos médicos. Y finalmente tengan que practicarlos, ¿no? Yo como asambleísta no soy médico, yo no debo practicar estos procedimientos médicos, eso es simplemente para quienes estarían obligados de alguna manera a hacer cumplir esta sentencia y hacer cumplir la ley, que serán los hospitales, clínicas y los médicos que finalmente accedan a practicar este tipo de procedimientos. ¿Qué pasa si la Asamblea no logra los votos para un pronunciamiento? Porque claro, no es que, digamos, había un plazo que ya se excedió la Asamblea, tenía que haber sido aprobado en diciembre esta normativa según la sentencia de la Corte. Bueno, ya se excedieron los plazos, pero a diferencia de los proyectos económicos urgentes, no es que se cierre el plazo y entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, eso no aplica en los casos de los proyectos ordinarios. Pero digo, ¿qué pasa si no hay votos ni para uno o para otro sentido? O sea, no hay pronunciamiento de la Asamblea, asambleísta Cordero. Mire, justamente ese es el análisis jurídico que estábamos haciendo, porque si no hay votos para el informe de mayoría y no hay votos para el informe de minoría, alguien quizás, no sé, podría mocionar el archivo y de alguna manera, si es que hay votos para el archivo, hay algún pronunciamiento, o tampoco hay votos para el archivo, o no se mociona el archivo. Bueno, finalmente no se cumple la sentencia de la Corte Constitucional, pero la consecuencia jurídica es ninguna. Alguien decía destitución de los asambleístas. No, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente cuáles son las causales de destitución de los asambleístas y no se encaja en el no cumplir con una sentencia. Correcto. Cierro este tema, veamos qué pasa mañana. Le quiero preguntar a usted, ¿cómo mira desde la función legislativa la crisis interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Le hago esta pregunta porque la Asamblea es el ente de fiscalización de ese organismo, porque ese organismo hoy está paralizado y porque además mañana en la tarde consta en el orden del día el análisis sobre la situación y el debate sobre un pronunciamiento institucional de la función legislativa. ¿Cuál es la opinión de Ana Belén Cordero sobre la crisis interna del Consejo de Participación Ciudadana? Mire, de hecho en estos momentos estoy llegando a la Asamblea Nacional porque existe una comparecencia de la señora ministra de Gobierno a la Comisión de Transparencia para explicar justamente qué es lo que está ocurriendo, sobre todo de parte de la Policía Nacional que hace el resguardo del edificio y de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Mi postura personal es que, bueno, los procesos al interior de cada una de las instituciones son procesos propios. Entiendo yo que ha habido, digamos, una discrepancia al interior de sus miembros. Ahora se ha conformado una mayoría distinta a la que había antes y hay una nueva persona que ahora ostenta aparentemente la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, es lamentable que la anterior presidenta siga ahí en las instalaciones, ¿no? Anoche veía con sorpresa y leía su tuit, Fabricio, que estaban ingresando personas de la policía a desalojar un poco para que finalmente pueda posesionarse el presidente. Yo creo que estos hechos, independientemente de quién es el presidente o la presidenta o quién ostenta ese cargo, deberían
digamos, son lamentables, ¿sí? Porque finalmente es una institución, es como que aquí en la presidencia, en la Asamblea Nacional, alguien impugnara la presidencia de la presidenta Yori y alguien ostentara o fuera elegido nuevo presidente, digamos, hay que respetar esos procesos democráticos, ¿no? Yo creo que esperamos que este tema subsane y finalice finalmente y puedan finalmente escoger a las nuevas autoridades, ¿no? Que tienen en sus manos el poder y la obligación de establecer los concursos respectivos para las autoridades que tienen que renovarse en este año, ¿no? ¿Usted avala la remoción de la presidenta y la designación de el consejero Hernán Ulloa como presidente del Consejo? Mira, yo no creo que si se trata de avalar o no avalar, y así es un proceso democrático y hay una mayoría que no ha conocido, o ha desconocido la presidencia de la consejera Almeida y ahora conoce la presidencia del consejero Ulloa, si hay una mayoría ahí, yo tengo que reconocerlo. Lo mismo ocurriría acá si hay una mayoría que desconoce a la Guadalupe Llori como presidenta y hay una mayoría que reconoce a otro asambleísta como presidente de la Asamblea Nacional. Hay que respetar esos procesos democráticos, ¿no? Correcto. Y lo otro, se va a debatir la situación del Banco del Pacífico. Hay preocupaciones de varios sectores políticos. ¿Hay fundadas preocupaciones, le pregunto a usted, sobre la situación de esta entidad, digo, desde la visión de la Asamblea, asambleísta Cordero? Mire, yo creo que hay prioridades, ¿no? Para los ecuatorianos. Para mí la prioridad principal, yo trabajo en fiscalización, por supuesto mi trabajo principal es justamente fiscalizar, también legislar, pero trabajamos para justamente destapar casos de corrupción, etcétera. Pero la principal preocupación de los ecuatorianos es el empleo y la seguridad. Para mí, ver que un ecuatoriano no tenga un empleo, ver que un ecuatoriano no tenga cómo parar la olla, ver que un ecuatoriano vive en zozobra por la inseguridad en las calles, es doloroso. El tema del Banco del Pacífico no digo que no sea importante, pero no creo que esté en la agenda de las prioridades top 4 o top 5 de los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? O sea, si la Asamblea Nacional quiere debatir sobre ese tema, claro que lo haremos, por supuesto, es importante, pero yo creo que no es lo más importante en la agenda de los ecuatorianos y es la falta de sintonía de varios asambleístas con el pueblo ecuatoriano. Bueno, eso le iba a decir, o sea, la Asamblea por parte de un segmento de la sociedad ha sido señalada porque se considera que ustedes, los legisladores, no están en sintonía con las reales demandas que tenemos los ecuatorianos: salud, seguridad, empleo, combate a la pobreza, educación, asambleísta Cordero. Totalmente de acuerdo, Fabricio. Lastimosamente, aquí se trata de ver quién da más pelea o más oposición al gobierno, más pelea o más oposición entre bancadas o entre partidos, o quién más discuten entre los unos y los otros, cuando la gente aquí afuera de la Asamblea, yo no me voy muy lejos, aquí afuera de la Asamblea pasa hambre, vive en zozobra por la inseguridad, no tiene acceso a salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los temas importantes que hay que debatir, que hay que conversar, que hay que legislar, que hay que fiscalizar, etcétera, y hay que poner el hombro. Pero aquí lo que les interesa es la situación de una institución financiera. Bueno, pues vamos a debatir sobre ese tema, pero yo lamento que no haya una sintonía entre los 137 asambleístas y los ecuatorianos. Asambleísta Cordero, para finalizar le pregunto, ¿tiene usted tal vez alguna referencia de cuándo el Ejecutivo va a enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de inversiones que se anunciaba iba a llegar la semana anterior, pero que todavía no ha sido remitido a la legislatura? ¿Hay alguna referencia sobre eso? Aparentemente, de lo que entiendo, llegará la próxima semana a la Asamblea Nacional, probablemente los primeros días de la próxima semana. Correcto. Ana Belén Cordero, gracias por el tiempo y que tenga una buena mañana. Muy gentil, muy amable. Encantada. Buenos días, Fabricio. Gracias. Ana Belén Cordero, asambleísta del Movimiento Creo, integrante de la bancada del BAN e integrante también de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Miren ustedes, nos ha dicho que aparentemente el proyecto de ley de inversiones llegará la próxima semana. Desde la semana anterior se dice que el gobierno ya está afinando, está listo, ya lo va a enviar. Todavía no sería tampoco esta semana. Y claro, podría ser la próxima. Y por otra parte, nos ha adelantado su posición respecto de la votación del proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación. En el caso de Creo, nos ha dicho, no se va a votar de manera orgánica, se ha dado en libertad a sus 12 legisladores del Movimiento Creo para que se pronuncien conforme a sus convicciones. Veamos qué pasa mañana. A esta hora, lo único certero es que no hay votos seguros ni votos ciertos para saber qué va a pasar con esta normativa que debe ser ya votada por el Pleno de la Asamblea Nacional. 8:59 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.